Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Enlaces en la descripción. Las crónicas de Kane. La pirámide roja. De Rick Riordan. Sadie. 24. Haciendo explotar unos zapatos de gamuza azul. ¿Dónde estamos?, pregunté. Habíamos aparecido en una avenida desierta, frente a las puertas de una finca extensa. Seguíamos en Memphis, o al menos los árboles, el tiempo y la luz de la tarde eran iguales. La finca debía de tener como mínimo varios acres. Las verjas blancas de metal tenían elaborados diseños de siluetas de guitarristas y notas musicales. Al otro lado, el camino de acceso serpenteaba entre los árboles hasta una casa de 2 pisos con un pórtico de columnas blancas. «Oh, no», dijo Carter. «Estas puertas las reconozco». «¿Cómo? ¿Por qué?» «Papá me trajo aquí una vez. La tumba de un gran mago». Todd tenía que estar de broma. «Carter, ¿de qué estás hablando? ¿Aquí hay alguien enterrado?» Mi hermano asintió. «Esto es Graceland, el hogar del músico más famoso del mundo». «¿Michael Jackson vivía aquí?» «No, cazurra», dijo Carter. «Elvis Presley». No supe si reírme o soltar una palabrota. Elvis Presley. ¿Te refieres al de los trajes blancos con pelo engominado, la colección de discos de la abuela? ¿Es Elvis? ¿Pedrería? Carter miró nervioso a su alrededor. Desenfundó su espada, aunque parecíamos estar completamente solos. «Aquí es donde vivió y murió. Está enterrado detrás de la mansión». Levanté la mirada hacia la casa. «¿Me estás diciendo que Elvis era un mago?» «No lo sé». Carter agarró la empuñadura con más fuerza. Todd decía algo de que la música era un tipo de magia. Pero aquí pasa algo. ¿Por qué no hay nadie más? Normalmente hay muchísimos turistas. ¿Vacaciones de Navidad? ¿Y los guardias de seguridad? Me encogí de hombros. A lo mejor es como lo que hizo Sean Luxor. Quizá Todd nos haya despejado el lugar. Puede ser. Pero se notaba que Carter estaba preocupado. Empujó las puertas. Y se abrieron al instante. «¿Pasa algo?», murmuró. «Sí», asentí. «Pero vayamos a presentar nuestros respetos». Mientras subíamos el camino de acceso, no pude evitar pensar que el rey no había tenido un hogar muy impresionante. Comparada con algunas de las casas de ricos y famosos que había visto por la tele, la de Elvis parecía minúscula. Solo tenía 2 pisos, aquel pórtico de columnas blancas y paredes de ladrillo. A los lados de la escalinata había 2 ridículos leones de yeso. A lo mejor las cosas eran más sencillas en tiempos de Elvis, o tal vez se gastaba todo el dinero en trajes de pedrería. Nos detuvimos al pie de los escalones. «Entonces, ¿papá te trajo aquí?», dije. «Sí». Carter estaba vigilando los leones, supongo que por si nos atacaban. A papá le gustaban sobre todo el blues y el jazz, pero decía que Elvis era importante porque cogió la música afroamericana y la popularizó entre los blancos. Ayudó a inventar el rock and roll. En todo caso, papá y yo estábamos en la ciudad para un simposio o algo parecido. No me acuerdo. Papá insistió en que viniéramos. ¡Qué envidia! Y sí, quizá empezaba a entender que la vida de Carter con papá no había sido todo glamour y vacaciones, pero aún así no podía evitar sentirme un poco celosa.
No es que quisiera haber visitado Gracelán, claro, pero papá nunca se había empeñado en llevarme a ninguna parte, al menos hasta la excursión al Museo Británico en la que desapareció. Ni siquiera sabía que era fan de Elvis, lo que era bastante horroroso. Subimos la escalinata. La puerta principal se abrió sola. Eso no me ha gustado, dijo Carter. Me volví para mirar atrás y se me heló la sangre. Agarré a mi hermano del brazo. Carter, hablando de cosas que no nos gustan. Por el camino subían dos magos, empuñando báculos y varitas. Adentro, dijo Carter. Deprisa. No tuve mucho tiempo para admirar la casa. A nuestra izquierda había un comedor y a la derecha una sala de estar, o sala de música, con un piano y una entrada decorada con pavos reales de cristal tintado. Todos los muebles estaban acordonados. La casa olía a gente mayor. Objeto de poder, dije. ¿Dónde? No lo sé, replicó Carter bruscamente. En la visita guiada no indicaba. Objetos de poder, por ninguna parte. Eché un vistazo por la ventana. Nuestros enemigos se acercaban. El tipo de delante llevaba tejanos, una camisa negra sin mangas, botas y un sombrero vaquero maltrecho. Tenía más aspecto de forajido que de mago. Su amigo iba vestido con el mismo estilo, pero era mucho más fornido, tenía tatuajes en los brazos, era calvo y llevaba una barbita rala. Cuando estaban a 10 metros de distancia, el hombre del sombrero vaquero bajó su báculo, que se transformó en una escopeta. Venga ya. Grité, y metí a Carter de un empujón en la sala de estar. El disparo destrozó la puerta principal de Elvis y me dejó un pitido en los oídos. Nos levantamos como pudimos y avanzamos corriendo por la casa. Pasamos por una cocina antigua y llegamos al salón más extraño que había visto en la vida. La pared del fondo tenía parras colgando de los ladrillos, por los que caía un hilillo de agua. La habitación estaba enmoquetada con jarapa verde, en el suelo y también en el techo, y los muebles estaban tallados con escalofriantes figuras animales. Por si todo aquello no era bastante horrible, alguien había situado estratégicamente algunos monos de yeso y leones disecados por la sala. A pesar del peligro que corríamos, aquel lugar era tan espantoso que no tuve más remedio que parar y maravillarme. Dios, dije, ¿es que Elvis no tenía el menor gusto? Es la sala de la jungla, dijo Carter. La decoró así para cabrear a su padre. Eso lo respeto. Por la casa resonó otro disparo de escopeta. Separémonos, dijo Carter. Mala idea. Oía a los magos dando zancadas a habitaciones, destrozando cosas mientras se aproximaban a nosotros. Yo los distraeré, dijo Carter. Tú busca. La sala de trofeos está por ahí. Carter. Por las. Pero el muy idiota se fue corriendo para protegerme. Odio con toda mi alma que haga esas cosas. Tendría que haber ido tras él, o correr en sentido opuesto, pero me quedé paralizada de la impresión al ver que doblaba la esquina con la espada alzada, el cuerpo empezando a brillar con una luz dorada, y entonces todo se torció. Blam. Un estallido de color esmeralda lo dejó arrodillado. Por un instante, pensé que lo habían alcanzado con la escopeta y tuve que ahogar un chillido. Pero acto seguido Carter cayó tumbado y empezó a encogerse, ropas y espada incluidas, fundiéndose en una minúscula franja verde. El lagarto que antes era mi hermano corrió hacia mí, me subió por la pierna y se quedó mirándome desesperado desde mi mano. Detrás de la esquina, una voz áspera dijo, ve por ahí y encuentra a la hermana. No estará lejos. Carter, Carter, susurré con ternura al lagarto. Te voy a matar por hacerme esto, ya lo creo que sí. Me lo metí en un bolsillo y salí por piernas. Los dos magos continuaron cruzando Gracelán rompiéndolo todo a su paso, volcando muebles y destrozando cosas a tiros. Al parecer, no eran fans de Elvis. Me metí por debajo de unas cuerdas de seguridad, recorrí un pasillo con sigilo y encontré la sala.
De trofeos. Estaba llena de trofeos, qué sorpresa. Las paredes estaban recubiertas de discos de oro. Los monos con pedrería de Elvis relucían en sus vitrinas de cristal. La sala estaba poco iluminada, supongo que para evitar que los trajes cegaran a los visitantes, y sonaba una música tenue por los altavoces del techo. Elvis avisaba a todo el mundo de que no pisara sus zapatos de gamuza azul. Recorrí la estancia con la mirada, pero no vi nada que pareciese mágico. ¿Los trajes? Esperaba que Todd no pretendiera que me pusiese uno de ellos. ¿Los discos de oro? Estupendos para lanzarlos en el parque, pero no. ¿Gerrod? Llamó una voz a mi derecha. El mago venía por el pasillo. Corrí como una loca hacia la otra salida, pero una voz que había justo detrás respondió, sí, aquí estoy. Estaba rodeada. Carter, susurré, maldito cerebro de lagarto que tienes. Se removió con nerviosismo en mi bolsillo, pero no colaboró en nada. Busqué a tientas en la cartera mágica y agarré mi varita. Debería probar a trazar un círculo. ¿Mágico? No había tiempo, y no quería enfrentarme cara a cara con dos magos mayores. Necesitaba movilidad. Saqué mi báculo y le hice adoptar su tamaño completo. Podía encenderlo en llamas o convertirlo en león, pero ¿de qué me serviría? Empezaron a temblarme las manos. Quería acurrucarme, hacerme un ovillo detrás de la colección de discos de oro de Elvis. Déjame tomar el control, dijo Isis. ¿Puedo convertir en polvo a nuestros enemigos? No, repliqué. ¿Vas a hacer que nos maten a las dos? Noté que la diosa hacía presión contra mi voluntad, intentando salir por la fuerza. Podía saborear su rabia contra aquellos magos. ¿Cómo se atrevían a desafiarnos? Podíamos destruirlos con una sola palabra. No, pensé de nuevo. Entonces recordé una cosa que nos había dicho Sia: utilizad todo lo que tengáis a vuestra disposición. La habitación estaba poco iluminada. Quizá pudiera volverla más oscura, oscuridad, susurré. Noté un tirón en el estómago y las luces se apagaron. Cesó la música. La luz siguió debilitándose, e incluso el sol dejó de entrar por las ventanas hasta que toda la sala se hundió en las tinieblas. A mi izquierda, el primer mago soltó un suspiro de frustración. ¿Gerrod? No he sido yo, Wayne. Protestó Gerrod. Siempre me echas la culpa de todo. Wayne murmuró algo en egipcio, sin dejar de moverse hacia mí. Necesitaba algo que lo distrajera. Cerré los ojos e imaginé lo que me rodeaba. Aunque solo había negrura, todavía podía sentir a Gerrod en el pasillo a mi izquierda, tanteando en la oscuridad. Sentía a Gwen al otro lado de la pared, a mi derecha, solo a unos pasos de distancia de la entrada. Por último, visualicé las 4 vitrinas de cristal con los trajes de Elvis. Os están destrozando la casa, pensé. Defendedla. Un tirón más fuerte en las tripas, como si estuviese levantando un objeto muy pesado, y entonces las vitrinas se abrieron de golpe. Oí el siseo de la tela almidonada, como una vela al recibir el viento, y fui vagamente consciente de 4 siluetas pálidas en movimiento, 2 hacia cada puerta. Wayne gritó cuando el primer traje de Elvis vacío le cayó encima. Su escopeta iluminó la oscuridad. Entonces, a mi izquierda, Gerrod soltó un grito de sorpresa. Un tump bien fuerte me dijo que lo habían tumbado. Decidí escapar hacia Gerrod, mejor un tío desequilibrado que uno con escopeta. Me colé por el umbral y corrí por un pasillo, dejando atrás a Gerrod, que gritaba, suéltame. Suéltame. Acaba con él antes de que se levante, me urgió Isis. Redúcelo a cenizas. Una parte de mí vio el sentido a lo que decía. Si dejaba a Gerrod de una pieza, se levantaría en menos que canta un gallo y vendría por mí. Pero no me parecía correcto hacerle daño, y mucho menos mientras se enfrentaba a 2 trajes de Elvis. Encontré una puerta y salí como una exhalación a la luz del sol vespertino.
Estaba en el patio trasero de Graceland. Una fuente grande borboteaba a poca distancia, rodeada de lápidas en el suelo. En la cabecera de una de ellas había una llama ardiendo dentro de una vitrina de cristal, y estaba recubierta de flores. Me arriesgué a suponer que sería la de Elvis. La tumba de un mago. Pues claro. Habíamos registrado la casa, pero lo lógico sería que el objeto de poder estuviera en su sepultura. Aún así, ¿cuál era exactamente el objeto? Antes de poder acercarme a la tumba, la puerta se abrió de par en par. El hombre calvo y fuerte con la barba descuidada salió dando tumbos. Un maltrecho traje de Elvis le rodeaba el cuello con las mangas, montado a caballito sobre él. Vaya, vaya. El mago se deshizo del mono. Su voz me confirmó que era el que se llamaba Gerrod. Pero si solo eres una niñita. Nos ha causado usted muchos problemas, señorita. Me apuntó con su báculo y lanzó un proyectil de luz verde. Levanté la varita y desvié el rayo de energía hacia arriba. Oí un currucú, sorprendido, el grito de una paloma, y un lagarto recién hecho cayó del cielo a mis pies. Lo siento, le dije. Gerrod soltó un gruñido despectivo y tiró su báculo al suelo. Al parecer, era especialista en lagartos, porque el cayado se transformó al instante en un dragón como del tamaño de un taxi de Londres. El monstruo se abalanzó sobre mí a una velocidad sobrenatural. Abrió las fauces y me habría partido en dos de un mordisco, pero tuve tiempo de calzarle mi báculo en la boca. Gerrod soltó una carcajada. Buen intento, niña. Noté las mandíbulas del dragón haciendo presión sobre el báculo. Sería cuestión de segundos que la madera se partiera, y entonces yo sería el aperitivo de un dragón de Komodo. ¿Una ayudita?, dije a Isis. Con cuidado, con mucho cuidado, busqué su fuerza. Hacerlo sin permitir que me dominase era como hacer surf sobre un maremoto, intentando seguir de pie a la desesperada. Noté que me recorrían el cuerpo 5000 años de experiencia, sabiduría y poder. Isis me ofreció varias opciones y yo escogí la más simple. Canalicé poder por mi báculo y lo noté calentarse en mis manos, refulgir con un resplandor blanco. El dragón siseó y gorgoteó a medida que mi báculo se extendía, forzando a la criatura a abrir más y más sus fauces hasta que... ¡Pum! El dragón se hizo astillas, y los restos quebrados del báculo de Gerrod cayeron al suelo a mi alrededor. Gerrod solo tuvo un momento para mirarme estupefacto antes de que le lanzase mi varita y lo alcanzase con fuerza en la frente. Visqueó y se derrumbó en la acera. La varita regresó a mi mano. Y eso habría sido un final feliz y encantador, si no me hubiese olvidado de Wayne. El mago con sombrero vaquero salió por la puerta a trancas y barrancas, y estuvo a punto de tropezar con su amigo, pero se recuperó a la velocidad del rayo. ¡Viento!, gritó, y mi báculo salió volando de mis manos hasta las suyas. Me dedicó una sonrisa desalmada. ¿Has peleado bien, cariño? Pero la magia elemental siempre es la más rápida. Golpeó la contera de los dos báculos, el suyo y el mío, contra el suelo. El polvo y la cera parecieron licuarse, formando una ola que me barrió y me hizo soltar la varita. Retrocedí a gatas, pero seguía oyendo los cánticos de Wayne, invocando el fuego en los bastones. Cuerda, dijo Isis. Todos los magos llevan cuerda. El pánico me había dejado la mente en blanco, pero mi mano fue por instinto a la bolsa mágica. Saqué un cordelito. No era ninguna maravilla de soga, pero me hizo recordar lo que se había hecho en el Museo de Nueva York. Arrojé el cordel a Wayne mientras gritaba la palabra que me apuntó Isis. Tas. Un jeroglífico dorado ardió en el aire sobre la cabeza de Wayne. El cordel surcó el aire como una serpiente furiosa, creciendo y aumentando de grosor mientras volaba. Wayne abrió mucho los ojos, sorprendido.
Trastabilló hacia atrás y lanzó al aire chorros llameantes desde los dos báculos, pero la cuerda era demasiado rápida. Se enredó en sus tobillos y le hizo tropezar de lado, mientras seguía enrollándole el cuerpo hasta dejarlo encerrado en un capullo de cuerda desde los pies hasta la barbilla. Forcejeó y gritó y me describió usando unos nombres muy poco halagadores. Me puse de pie, insegura. Gerrod seguía inconsciente. Recuperé mi báculo, que había caído al lado de Wayne. Él siguió retorciéndose contra la cuerda y soltando palabrotas en egipcio, que sonaron muy raras con su acento sureño. Remátalo, me avisó Isis. Todavía puede hablar. No descansará hasta destruirte. Fuego, gritó Wayne. Agua. Queso. No funcionó ni siquiera la orden del queso. Imaginé que debía de ser su rabia la que trastocaba su magia y le hacía imposible concentrarse, pero sabía que no tardaría en recuperarse. Silencio, dije. La voz de Wayne falló de golpe. Siguió desgañitándose, pero no salió ningún sonido. No soy tu enemiga, le expliqué, pero tampoco voy a dejar que me mates. Algo se removió en mi bolsillo y entonces me acordé de Carter. Lo saqué. Tenía buen aspecto, excepto por el detalle de que seguía siendo un lagarto. Voy a intentar volver a transformarte, le dije. Con un poco de suerte, no empeoraré las cosas. Dio un pequeño graznido que no me transmitió mucha confianza. Cerré los ojos y me imaginé a Carter como debería ser, un chico alto de 14 años, vestido sin ningún estilo, muy humano, muy irritante. Carter empezó a pesarme en las manos. Lo dejé en el suelo y miré mientras el lagarto crecía hasta ser un pegote de proporciones vagamente humanoides. Antes de 3 segundos, mi hermano estaba tumbado boca abajo, con la espada y la bolsa a su lado sobre el césped. Escupió trocitos de hierba. ¿Cómo lo has hecho? No lo sé, reconocí. Es que estabas mal. Muchas gracias. Se levantó y comprobó que tenía todos los dedos. Entonces vio a los dos magos y se quedó boquiabierto. ¿Qué les has hecho a ellos? A uno lo he atado. Al otro lo he dejado inconsciente. Magia. No, quiero decir. Titubeó, buscando las palabras, y entonces se rindió y señaló con el dedo. Miré a los magos y se me escapó un gemido. Wayne no se movía. Tenía abiertos los ojos y la boca, pero no parpadeaba ni respiraba. A su lado, Gerrod estaba igual de inmóvil. Mientras los mirábamos, sus bocas empezaron a brillar como si se hubieran tragado unas cerillas. 2 esferas pequeñas de fuego salieron de entre sus labios y se elevaron en el aire hasta confundirse con la luz del sol y perderse de vista. ¿Qué ha sido eso? Pregunté. ¿Están muertos? Carter se acercó con recelo y puso la mano en el cuello de Wayne. Ni siquiera parece piel. Es más como piedra. No, ¿eran humanos? Yo no los he convertido en roca. Carter tocó la frente de Gerrod, en el sitio donde le había dado un porrazo con la varita. Está agrietada. ¿Qué? Carter recogió su espada. Antes de que me diera tiempo ni a gritar, golpeó la empuñadura contra la cara de Gerrod y la cabeza del mago se hizo añicos como una maceta. Están hechos de barro, dijo Carter. Los dos son satis. Dio una patada al brazo de Wayne y lo oí quebrarse bajo la cuerda. Pero los dos lanzaban conjuros, protesté, y hablaban. Eran reales. Los dos satis se deshicieron del todo mientras los mirábamos, sin dejar nada atrás salvo mi cordelito, 2 báculos y su ropa mugrienta. Todd nos estaba poniendo a prueba, dijo Carter. Pero esas bolas de fuego. Frunció el ceño como si intentase recordar algo importante. Supongo que serían la magia que los animaba, aventuré. ¿Volverán volando a su amo, como una grabación de lo que han hecho? En mi opinión era una teoría bien fundada, pero Carter parecía muy atribulado. Señaló la desvencijada puerta trasera de Graceland. ¿Toda la casa está así? Peor.
Miré el mono de Elvis, hecho jirones bajo la ropa de Gerard y la pedrería esparcida. Aunque Elvis no tuviera ningún estilo, tuve remordimientos por destrozar el palacio del rey. Si el lugar era importante para papá. De pronto tuve una idea que me animó. ¿Qué fue lo que dijo Amos cuando reparó aquel cuenco? Carter arrugó la frente. Esto es una casa entera, Sadie, no un plato. Ya me acuerdo, dije. Jaime. Un jeroglífico dorado cobró vida en la palma de mi mano. Lo sostuve en alto y soplé sobre él para enviarlo hacia la casa. Todo el contorno de Gracelán empezó a brillar. Los trozos de puerta volaron a su sitio y se repararon solos. Los jirones de ropa de Elvis desaparecieron. «Wow», dijo Carter. «¿Crees que el interior también se habrá arreglado?» Se me emborronó la visión y me flaquearon las rodillas. Me habría dado un cabezazo contra la acera si Carter no me hubiese sostenido. «Está bien», me tranquilizó. «Has hecho mucha magia, Sadie. Has estado increíble. Pero ni siquiera hemos encontrado el objeto que nos ha encargado Todd». «Bueno», dijo Carter, «a lo mejor sí». Señaló la tumba de Elvis, y entonces lo distinguí claramente, un recuerdo dejado atrás por algún admirador, un collar con una cruz alzada como la de la camiseta que llevaba mamá en mi foto antigua. Dije. El símbolo egipcio de la vida eterna. Carter recogió el colgante. Había un papiro pequeño y enrollado sujeto a la cadena. ¿Qué es esto?, murmuró, desenrollándolo. Lo miró con tanta intensidad que pensé que ardería en llamas. ¿El qué? Miré por encima de su hombro. El dibujo parecía bastante antiguo. Representaba un gato dorado y con manchas que sostenía un cuchillo en una zarpa y cortaba la cabeza a una serpiente. Debajo, alguien había escrito con rotulador negro: «Seguid luchando». Eso es vandalismo, ¿no?, pregunté. Pintarrajear así un dibujo antiguo. Me parece un recuerdo bastante raro para dejárselo a Elvis. Carter no parecía estar escuchando. Ya había visto esta ilustración. Está en muchas tumbas. No sé por qué no se me había ocurrido nunca. Observé el cuadro con más atención. Tenía algo que me sonaba bastante. ¿Sabes qué significa?, pregunté. Es la gata de Ra, luchando contra el peor enemigo del dios Sol, Apophis. La serpiente, dije. Exacto. Apophis era la encarnación del caos, terminé, recordando lo que me había dicho Nat. Carter pareció impresionado, y motivos tenía. Eso es. Apophis era peor aún que Set. Los egipcios pensaban que el mundo acabaría el día en que Apophis se comiera el sol y destruyera toda la creación. Pero la gata lo mató, dije, esperanzada. La gata tuvo que matarlo una y otra vez, replicó Carter. Es como lo que decía Todd de que los patrones se repiten. El caso es que, una vez pregunté a papá si la gata tenía nombre. Me dijo que nadie lo sabía seguro, pero muchos dan por hecho que Sekhmet, la fiera diosa leona. La llamaban el ojo de Ra, porque era quien le hacía el trabajo sucio. Si él veía a un enemigo, ella lo mataba. Vale. ¿Y qué? ¿Que la gata no se parece a Sekhmet? Se me acaba de ocurrir. Al fin lo vi, y un escalofrío me bajó por la columna vertebral. La gata de Ra es clavadita tarta. Es Bast. Justo entonces el suelo tembló. La fuente conmemorativa empezó a resplandecer y apareció un portal oscuro. Vamos, dije. Tengo unas cuantas preguntas para Todd. Y cuando las conteste, le voy a soltar un puñetazo en todo el pico.